de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Dirección General de Publicaciones. Les damos la más cordial bienvenida a esta quinta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Es un honor tener hoy la presentación del libro El pensamiento de Bolívar Echeverría, Arquitectura, Génesis y Trascendencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sean todas bienvenidas y bienvenidos, disfruten de esta actividad y les cedo la palabra a los presentadores. Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a hacer esta presentación de este libro que contiene algo muy valioso. Contiene un gran descubrimiento que se llevó a cabo en México. Lo llevó a cabo un profesor, Bolívar Echeverría, y es un conocimiento, un descubrimiento que transmitió a lo largo de una serie de cursos docentes. Él impartió cursos sobre el Capital de Karl Marx en los años 70, hace ya 50 años, que él empezó a esa labor de difundir en México una forma de lectura que permitía al fin hacer comprensible un texto que varias generaciones a lo largo de todo el siglo XX estuvieron esforzándose por leer para captar el mensaje que estaba allí contenido en la obra de Marx, El Capital, Crítica de la Economía Política. Este gran descubrimiento es una gran conquista de la humanidad, el descubrimiento de Marx. Marx descubre ahí cómo está hecha la vida social y a partir de ahí cómo está hecha la vida social en el capitalismo, aunque el descubrimiento se lleva a cabo de una manera inversa. Estudia cómo se vive en el capitalismo, cuáles son las contradicciones fundamentales que estructuran la vida en la sociedad moderna, y pues, a partir del análisis directo de estas formas de vida que encontramos, que sufrimos, que padecemos en la época moderna, va descubriendo la forma natural, es como la califica Marx, y es el gran descubrimiento primario de Bolívar Echeverría, la forma natural de la vida social, la forma natural o la forma propiamente humana. Esta forma natural es lo que vive oprimido, lo que vive enajenado, lo que es explotado en el capitalismo para mantener vivo un vampiro, una forma de la vida social que vive de la sangre, que succiona, que explota a la clase obrera. El plusvalor. La teoría del plusvalor es el contenido fundamental, el contenido central de esta gran obra, que es comprendido a partir de conceptos, una serie de conceptos esenciales, el principal de los cuales es la forma natural. La forma natural la vamos a encontrar en términos, palabra, en los primeros capítulos del Capital. Es una forma de llamar al valor de uso. En las primeras páginas del Capital, de las primeras cosas que nos dice Marx, es que la mercancía tiene una doble forma. Esta contiene dos formas de valor. Vale de dos maneras, como valor de uso y como valor de cambio. Y dice como valor de uso constituyen las cosas, los objetos útiles del contenido material de la riqueza. Y el valor de cambio es la forma histórica, la forma social en la que funciona esta riqueza social. Esta distinción va a constituir una clave argumentativa, nos dice Veraza, y es lo que encuentra Bolívar Echeverría, que va permitiendo desarrollar una argumentación perfectamente coherente a lo largo de toda la obra de Marx, del Capital, de la Crítica de la Economía Política,
y que contiene la clave para la crítica no solo de la economía, del nivel económico de la vida social, sino de todos los niveles, todas las esferas, todos los tipos de relaciones sociales que constituyen la sociedad moderna, burguesa o capitalista. Esta contradicción entre valor de uso y valor de cambio, valor, propiamente dicho, se va a ir mostrando a lo largo de toda la estructura de la vida social, y es lo que nos va a ir dando es la beta que va siguiendo Marx para describir cómo está constituida esta vida social. Bien, Bolívar Echeverría encuentra que esta clave, a su vez, es una clave arquitectónica. Esta clave está basada, a su vez, en el otro concepto clave, que es este que les digo de forma natural. La forma natural es, a su vez, un desarrollo del concepto de praxis. Bolívar Echeverría está, mediante esta manera de elaborar el concepto de praxis, tratándolo como forma natural, sea del producto del trabajo, sea del propio trabajo que genera ese producto, o sea, de la sociedad que produce y consume este tipo de productos, a partir de ir concretando este concepto, le va dando a su vez concreción al concepto de praxis, que es un concepto que Adolfo Sánchez Vázquez descubre como clave de todo el pensamiento de Marx. Sánchez Vázquez dice que todo el marxismo, toda la teoría de Marx es una filosofía de la praxis. Y esta es en verdad una tradición. Hay varios pensadores marxistas que están tratando de descubrir, de comprender la clave esencial del pensamiento de Marx, lo que le da su potencia crítica, y dice que es la praxis. ¿Cómo es que funciona esta clave dentro de este pensamiento? Es lo que va a establecer Adolfo Sánchez Vázquez. Bolívar Echeverría le va a dar concreción a esta clave y nos va a mostrar cómo se va desplegando a lo largo de la obra de Marx, sobre todo en el Capital, la crítica de la economía política. Bien, pues esta también va a ser la clave de lectura del Capital que construye Bolívar Echeverría y la que enseña Bolívar Echeverría hace 50 años en esta universidad, en la Facultad de Economía, entonces Escuela Nacional de Economía. Y pues hubo una generación, un grupo de estudiantes, no solo estudiantes de la universidad, sino de estudiantes, de jóvenes, de gente que experimentaban en aquella época la necesidad de leer el Capital, de estudiar el marxismo, y que sabían que en la Escuela de Economía era donde se podía leer con mayor seriedad el Capital, y llegan ahí y coinciden que llega Bolívar Echeverría y comienza a exponer su forma de lectura, y entonces aquella generación pudimos recibir esa enseñanza. Porque Veraza formó parte de esa generación y él ha sido quien ha desarrollado esa enseñanza de la manera más amplia, más profunda hasta la fecha. Y con eso ha elaborado una obra ya muy extensa que se ha publicado en la editorial Itaca, que es la que dirigimos nosotros y en la que se ha publicado la mayor parte de su obra, así como varias obras de Bolívar Echeverría. Bien, en este libro Jorge Veraza nos transmite esa enseñanza. Esa enseñanza, les digo, es una gran conquista de la humanidad que deriva a su vez de otra gran conquista, que es la que llevó a cabo Marx en el siglo XIX. Estas grandes conquistas de la humanidad son conquistas en el pensamiento crítico. Las conquistas en el pensamiento crítico, los grandes desarrollos del pensamiento crítico
son recibidos de una manera peculiar en la sociedad moderna. La sociedad moderna es capitalista, está dominada por el capital. Es una sociedad sometida a la acumulación de capital. Entonces, todos los grandes avances en la crítica, en el pensamiento crítico, van a ser recibidos de manera hostil. La sociedad hay que entenderla como un organismo vivo que reacciona y se defiende y contraataca. Jorge Peraza desarrolla esta idea que aquí se plantea como analogía entre estas reacciones de la sociedad moderna ante la crítica, unas reacciones destructivas, a propósito de un gran pensador político que fue el Marqués de Sade. Jorge Peraza lleva a cabo uno de sus desarrollos de la crítica de la teoría política, es un esclarecimiento también de la estructura, significado, génesis y trascendencia de la obra del Marqués de Sade, que hemos publicado en 4 tomos que ustedes pueden conocer en la editorial Itaca, y que es pues un desarrollo de esta enseñanza que recibió Bolívar Echeverría. Pero bien, lo que nos transmite aquí Jorge, les digo, es un gran descubrimiento que actualmente ha sido contrarrestado, que ha sido intentado olvidar, enterrar por el desarrollo del propio capitalismo, y en México, que no es entonces actualmente como lo era en la época en que Bolívar Echeverría llega a México. Bolívar Echeverría llega en 1968 y comienza a impartir sus lecciones sobre el capital en 1972 en la Escuela Nacional de Economía. Y Jorge Peraza es de los primeros alumnos que llegan a estas primeras enseñanzas y va a continuar siendo discípulo, alumno directo de Bolívar Echeverría durante todo el periodo en que Bolívar Echeverría estuvo en la economía, y todavía en algunos cursos que impartió en la Facultad de Filosofía y Letras a mediados de los años 80, pasa de la Facultad de Economía a la Facultad de Filosofía y Letras, y aquí en la Facultad de Filosofía y Letras comienza a impartir lecciones ahora sobre una teoría de la modernidad. Esta teoría de la modernidad es también un desarrollo de la crítica de la teoría política hacia una crítica global de toda la sociedad moderna. Esta conexión, esta concepción de la crítica de la teoría política como parte de una crítica global de la sociedad moderna es el gran proyecto de toda la vida de Bolívar Echeverría. Es algo que también nos dice Jorge Peraza en su libro. Y este gran proyecto es el mismo proyecto de Marx. Marx concibe, elabora, construye su crítica de la teoría política como una crítica total de la sociedad moderna. Así es como él lo formula en sus famosos manuscritos económicos filosóficos de 1844. Bien, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se pasa de la crítica de la economía a la crítica de la política, a la crítica de la cultura, a la crítica de la vida cotidiana, a la crítica del arte, a la crítica de la psicología? Bien, esto requiere un desarrollo, una comprensión de las claves estructurales de este pensamiento para ir construyendo estas críticas de los distintos niveles de la vida social. Esta fue la gran obra de Bolívar Echeverría. Es una obra entonces, que nos dice Jorge Peraza, tiene unidad, tiene una estructura, y no solo tiene una arquitectura, tiene una estructura equilibrada que se sostiene sobre sus propios pies. Tiene una estructura, digamos, en un sentido profundo, en un sentido estético. Es una construcción bien hecha, perfectamente hecha. Es una construcción argumental, es un pensamiento perfectamente fundamentado.
¿En qué consiste esta estructuración? Es lo que nos va a comunicar Jorge Veraza en este libro. Él nos dice, él aprendió a leer el Capital, a leerlo de tal manera que se pueda sacar de ahí, se puede derivar de ahí una crítica global de la sociedad burguesa. Y Jorge Veraza también se ha dedicado a ese mismo proyecto a lo largo de su obra, y Jorge Veraza es entonces quien mejor que nadie nos puede transmitir este conocimiento, y nos dice con un gran grupo de detalles, con una gran generosidad, cómo hacer esto, cómo hacer esta lectura del Capital. Es una lectura que el propio Marx resume como una lectura por cuenta propia. Cómo leer un texto científico, político-científico, por cuenta propia. Cómo leer un texto científico poniendo la prueba y comprobando y demostrando su verdad. Que el lector no se restrinja a pormenorizar y repetir dogmáticamente como una verdad revelada, como una verdad sabida de autoridad, sino por cuenta propia, por sí mismo, verificar que lo que está, la verdad que está captando es efectivamente una verdad. Este es todo un método de lectura, un sistema de lectura que Jorge Veraza, les digo, aquí nos comunica de una manera muy didáctica, ¿no? Bien, con esto traté de darles una semblanza muy rápida de lo que yo pienso que es el valor de este libro, que concentra el valor de la obra de Bolívar Echeverría, un valor que actualmente ya no es fácil reconocer. Ha pasado tiempo, y en ese tiempo que ha pasado han ocurrido cosas que han tratado de enterrar, de descoyuntar, de destruir ese valor, de volverlo irreconocible, y es simplemente en 50 años, y que a su vez es un valor que retoma un gran valor del siglo XIX que el propio Bolívar Echeverría pudo descubrir y pudo transmitir hace 50 años, y que también ha sido sometido a este nuevo proceso de desgaste, de depredación, de destrucción, y que gracias a este libro, cuando volvamos a tener aquel entusiasmo de hace 50 años, esta necesidad de apropiarnos por cuenta propia del pensamiento crítico, podemos tener a nuestra disposición, cuando nos vuelven a dar ganas de leer el Capital, como lo leyó Bolívar Echeverría, como lo quisimos leer hace 50 años, tenemos ya al fin este libro. Bien, voy a pasar la palabra a Jorge. Bueno, pues agradezco la muy inteligente exposición de David Moreno sobre este tema. Agradezco la lectura tan puntual que hizo de mi libro, y pues él también es un gran conocedor de la obra de Bolívar Echeverría, entonces cada una de las palabras que iba diciendo tiene mucho peso. Yo les voy a presentar dos ejemplos de desespecificación ideológica de la forma natural de la reproducción social. Este concepto que formula Bolívar Echeverría y que forma parte del ser social realmente existente, bueno, pues hay múltiples ideologías que desespecifican, se dedican, se construyen a partir de desespecificar la forma natural de la reproducción social. Para determinar qué es la izquierda y qué es de derecha, analizaré dos ejemplos en los que se desespecifica la forma natural de la reproducción social. Desespecificación que es la huella indeleble de la ideología de la derecha, el rastro de sangre que deja en todos sus crímenes, por así decirlo.
La política de izquierda, por su parte, gira en torno a la defensa y promoción de la específica forma natural contra la forma valor y contra la forma valor que se valoriza el capital. La contradicción valor de uso o entre la forma natural y la forma valor, constitutiva de la forma mercancía y que estructura el argumento de los 3 tomos del Capital, fue reconocida por Bolívar Echeverría como la clave del discurso crítico comunista de Marx. Así que formuló el concepto de forma natural de la reproducción social, en vista de reconocer la contradicción valor de uso en cada paso del argumento de dicha obra, así como más allá de la crítica de la economía política en la crítica social, política y cultural de la sociedad burguesa. Primer ejemplo, más sencillo. El día de ayer, 1 de septiembre, Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República Mexicana, que quiere pasar por ser de izquierda, pero es de derecha, fue aclamada por un admirador con una gran tontería que tiene la característica de desespecificar qué es la forma natural de los seres humanos, al tiempo en que, haciéndose eco de un pseudofeminismo de derecha, agota la política transformándola en telenovela emocional de 2 ecuaciones falaces: macho violador igual hombre igual odio y mujer igual amor, mientras que los hombres y mujeres de carne y hueso son irreductibles a tal maniqueísta dicotomía. Al aplicarle a AMLO lo de hombre igual odio y a la señora Gálvez lo de amor, su apologeta historiza inapropiadamente lo que es natural, la forma natural de ser ambos sexos. Atiéndase al hecho de que el PRI, el PAN y el PRD son partidos políticos nacionales cuyos seguidores pertenecen a las distintas clases sociales del país: la alta burguesía, la clase media, la campesina y la obrera, etc. Mientras que Claudio X González, a los que dichos partidos se han sometido, es el representante directo y unilateral de la patronal mexicana en su ala más recalcitrantemente reaccionaria y pro-yanqui. Por eso es que, si la oposición era algo, al llegar a su resultado, es decir, a Xóchitl Gálvez, impuesta por Claudio X González, la oposición de derecha se anuló para México y ya solo es una carta útil para Estados Unidos. Y eso se refleja en su ideología pseudo-mexicanista, pseudo-amorosa, de pseudo-izquierda y pseudo-feminista. Analicemos ahora un segundo ejemplo más complicado. Determinaremos cuál es el ecologismo de izquierda y cuál el de derecha, en acuerdo a su comportamiento respectivo frente a la forma natural de la reproducción social. En primer lugar, observemos la práctica histórica de la lucha ecológica. Los pueblos afectados por las mineras a cielo abierto, que contaminan el suelo y el agua con productos químicos letales, los pueblos despojados de su agua y su salud por las mineras, luchan contra la empresa capitalista que los despoja y contra la contaminación provocada por dichos químicos específicos. Las fábricas capitalistas que contaminan con desechos industriales el río Atoyac, por ejemplo, son combatidas por los pueblos que se sirven del agua de este
y se ven despojadas de agua y salud, así como del lugar en el que viven, por volverse invivible. Tal es el tipo de lucha del ecologismo popular contra empresas capitalistas específicas, así que es una lucha clasista, y contra contaminantes específicos, cloro, arsénico, metales pesados, etcétera, y despojos de vida, agua y tierra. Es un ecologismo de izquierda que señala cómo históricamente producido por el capital lo que precisamente ha producido históricamente. Fórmula aparentemente redundante, pero que advierte acerca de la confusión de señalar como histórico algo que es natural, o a la inversa, señalar como natural y normal una contaminación, por ejemplo, suscitada históricamente. La lucha de izquierda contra la contaminación inició hacia 1950 y prosigue, pero después de 1974, la lucha ecologista se transformó en gran medida en lucha contra la contaminación de CO2 generado por las huellas de carbono de todos los seres vivos, incluidos los humanos, y por las empresas capitalistas. Dejó de ser lucha clasista y contra contaminantes específicos y contra despojos de agua, tierra y salud específicos, contra agentes sociales particulares cuya responsabilidad es empíricamente comprobable. Esa fábrica está soltando al río tales y cuales contaminantes. Más aún, esta lucha, a partir de 1974, dejó de llamarse lucha contra la contaminación, recibiendo el nombre de lucha contra el calentamiento global, o mejor, contra el cambio climático ocasionado por CO2. Así que, encaminada a disminuir la huella de carbono de todos los seres vivos y de la industria. La izquierda que lucha contra el cambio climático ha dejado de llevar a cabo una lucha clasista contra contaminantes específicos y contra actores específicos que sean empíricamente comprobables, así como contra despojos específicos de salud, tierra y agua, y ha dejado de ser específicamente anticapitalista. Número 2. La pregunta política decisiva. ¿Es de izquierda la lucha contra el cambio climático antropogénico? ¿Esta izquierda sigue siendo izquierda o está al servicio de la derecha? Presuntamente se trataría de una agenda humanista en favor de toda la humanidad. Por eso la promueve la ONU como agenda globalista a cumplir en el año 2030 o Agenda 2030. Pero más allá de apariencias humanistas, la contestación a esta pregunta pasa por reconocer que existe una polémica científica formidable acerca de si el cambio climático está producido por causas naturales, como manchas solares que desencadenan la actividad volcánica en todo el planeta, o por causas históricas, dígase antropogénicas. Es una polémica entre lo que sería histórico, o más bien es natural. Actualmente es dominante la narrativa del cambio climático antropogénico. 3. Los peligros para la izquierda de creer en la narrativa del cambio climático antropogénico catastrófico. Primero, el peligro de aceptar cortapisas al desarrollo industrial nacional de cada pueblo por someterse al interés globalista imperialista que esgrime la necesidad de los límites del crecimiento industrial, arguyendo el cambio climático antropogénico. Y entonces, el bien de la humanidad
para nada, supuestamente, el de las sociedades y empresas capitalistas desarrolladas en contra del desarrollo nacional. Segundo, el peligro de disminuir la lucha contra el capital respecto de contaminantes concretos, mientras se incrementa la lucha contra el cambio climático antropogénico, que es esgrimido como imposición global contra naciones concretas. Cuando que la lucha contra contaminaciones concretas capitalistamente producidas es una lucha clasista y soberanista antiimperialista. Tenemos aquí el peligro entonces de que la propia nación, en vez de luchar antiimperialistamente en contra de contaminaciones producidas por empresas transnacionales, invierta sus energías y recursos en apoyar la lucha contra el cambio climático por CO2, y que la lucha clasista al interior de la nación en contra de los capitalistas contaminantes se vea moderada o relativizada a favor de la lucha en contra del cambio climático antropogénico que forma parte de la Agenda Globalista 2030. Tercero, el peligro de someterse realmente a la agenda globalista al creer, sin prueba empírica contundente, que el CO2 contamina y calienta al planeta, por la vía de asumir como prueba empírica lo que es en realidad una mera hipótesis del efecto invernadero por CO2. 4. Principio precautorio contra la narrativa del cambio climático antropogénico catastrófico. La izquierda, ante tales peligros para su lucha histórica específica contra el capitalismo y el imperialismo, etc., debería levantar la bandera de principio precautorio contra la narrativa del cambio climático antropogénico catastrófico. No debe creer que necesariamente es cierta, como tampoco lo es necesariamente la del cambio climático natural. La polémica científica no está concluida. Ilustremos en lo que sigue la necesidad de introducir el aludido principio precautorio, mientras la izquierda prosigue la lucha contra contaminantes específicos provocada por agentes capitalistas específicos. Ejemplifico la escena política con un símil del tráfico carretero. Nos encontramos conduciendo un automóvil y tenemos frente a nosotros un vehículo pesado y lento que queremos rebasar por la izquierda, pero nos acercamos a la curva. El conductor de nuestro vehículo cree que no viene carro por el carril izquierdo y se anima a rebasar en curva. Si es cierto que no viene carro, el resultado es un evento, es una hazaña feliz. Pero si sí viene carro, pero si sí viene carro, el resultado es un evento trágico. En situación análoga se encuentra la izquierda en medio de la polémica entre cambio climático por causas naturales y cambio climático antropogénico. El cambio climático por causas naturales le permite a la izquierda desarrollar todo su potencial en contra de contaminaciones concretas producidas por agentes capitalistas específicos. Le permite desplegar una lucha clasista enérgica y una lucha nacional antiimperialista enérgica. Mientras que la narrativa del cambio climático antropogénico y catastrofista la lleva a sustituir la lucha en contra de contaminantes específicos y agentes capitalistas específicos, al tiempo de sustituir la lucha clasista y antiimperialista
por una lucha contra las emisiones de CO2 como si fueran lo más urgente, y a lo que debería dedicarse la mayor energía y la mayor cantidad de recursos del país, del partido o el sindicato, etc. De manera que la posición de izquierda se pliega a la derecha. De manera que la posición de izquierda se pliega a la de la derecha, so pretexto de que la catástrofe climática se nos viene encima a todos. Así las cosas, vemos a la izquierda conduciendo el vehículo de nuestro ejemplo, intentando rebasar por la izquierda al pesado y lento vehículo de la contaminación específica, porque cree dicha izquierda que no hay ningún peligro en rebasar, que en el otro carril no viene en sentido contrario el carro de la derecha, que habrá de parar en seco a una izquierda que creyó no solo que no había ningún peligro en sustituir sus cuestionamientos ambientales específicos por el cuestionamiento general al CO2, sino incluso que esta sustitución, que la somete a la derecha, le traería grandes ventajas en su lucha por la libertad y contra la contaminación del planeta, porque podría esta izquierda vociferar sin ser reprimida. Por ejemplo, que el capitalismo está destruyendo el planeta entero, no solo a partes específicas del mismo. Así que transformaría una lucha local y a lo más nacional clasista en una lucha internacional en favor de la humanidad. Pero además de hacer valer el principio precautorio ante una polémica no concluida, antes de optar por la narrativa del calentamiento, del cambio climático antropogénico catastrófico, la izquierda ecologista auténtica debe percatarse de que la estructura del discurso del calentamiento, del cambio climático antropogénico no es confiable, pues desafortunadamente tiene la estructura de una mentira o de varias eslabonadas para taparse la espalda una a la otra. Veamos, en quinto lugar, la estructura mendaz del discurso del cambio climático antropogénico catastrófico. La relación. ¿Qué pasó? Vamos a ver. La relación hombre-naturaleza, en la que se juega el tema ambiental, es la relación constitutiva de las fuerzas productivas humanas, precisamente encaminadas a transformar la naturaleza para fines humanos. De manera que la narrativa del cambio climático antropogénico catastrófico estaría señalando que debe haber límites del crecimiento, cual fue el título del célebre libro publicado por el Club de Roma en 1974, para que la humanidad sobreviva, toda vez que el desarrollo de fuerzas productivas está atentando contra el medio ambiente. Todo este discurso está presidido por la confusión entre lo que es fuerza productiva humana con lo que es fuerza productiva capitalista, por ejemplo, de desechos contaminantes. Y la confusión adicional de qué es fuerza productiva humana y lo que es fuerza productiva capitalista con tecnología capitalista nociva, o cuyos productos útiles son valores de uso nocivos para la salud y para el medio ambiente. Tendríamos entonces la siguiente secuencia de ecuaciones falaces: fuerza productiva de la humanidad igual a fuerza productiva capitalista igual a tecnología capitalista nociva. Así las cosas, tenemos que de entrada la estructura de la narrativa
del cambio climático antropogénico catastrófico es la de un discurso equívoco o que no corresponde con la realidad por las incoherencias o ecuaciones falaces que incluye. Pero adicionalmente, este discurso, que es equívoco, presenta un deber ser. En efecto, debe ser una ideología catastrofista manipulatoria. Catastrofista y entonces aterrorizante. Es una ideología manipulatoria diseñada para el forzamiento de las acciones humanas en general y de las revolucionarias en particular. Se atemoriza a la gente para hacer que acepte cualquier determinación extraña, heterónoma. Y al sujeto revolucionario autónomo se lo constriñe mediante esta tesis atemorizante, catastrofista. Así que cabe preguntar, ¿cómo transcurre la argumentación del panel intergubernamental como para que logre ser una argumentación de cambio climático, antropogénico y catastrófico? 7. ¿Cómo logra la narrativa del cambio climático, antropogénico, catastrófico ser aterrorizante y no clasista? En primer lugar, cuando dice cambio climático antropogénico, sostiene que el CO2 es el contaminante universal, que todas las contaminaciones se inciden en el clima es porque se reducen por diversos procesos químicos a contaminación de CO2. El primer truco entonces consiste en hablar de cambio climático, es decir, de hablar del clima, cuando de lo que se trata es de contaminación ambiental. El clima es algo natural, la contaminación ambiental no, sino que es producida por factores humanos, específicamente por empresas capitalistas, que quedan semiocultas cuando en vez de decir contaminación ambiental, decimos cambio climático, confundiendo un término natural, clima, con uno históricamente producido, contaminación. En vez de decir contaminación capitalista del medio ambiente, se tergiversan los términos y se dice cambio climático antropogénico. En segundo lugar, para no decir cambio climático capitalistogénico, sino antropogénico, se señala que la contaminación ambiental está determinada por la huella de carbono de los seres humanos y de otros seres vivos, no solamente de automóviles y fábricas capitalistas. Por este camino se responsabiliza a toda la humanidad en sus determinaciones naturales, pedos, excremento, respiración, defunción y putrefacción, etc. Mientras se le quita gran parte de la responsabilidad al capitalismo industrial. En tercer lugar, podemos registrar con nitidez que el CO2 aparece como el equivalente general de todos los contaminantes, es decir, como el dinero de la contaminación, correlato del dinero que se intercambia por todas las mercancías, de tal manera que en el discurso ecologista catastrofista el CO2 tiene el poder del dinero, funciona para sustituir cualquier contaminación concreta de azufre, de arsénico, de cloro o de cualquier otra sustancia elemental o compuesta. Sí, el CO2 se sustituye en vez de cualquiera de estos contaminantes. Y dejamos de luchar contra las mismas y solo luchamos contra el CO2. Pero precisamente siguiendo esta senda
tenemos que lo natural, cualquiera de estas sustancias, incluida el CO2, es transformada en sustancia con poderes sociales e ideológicos de intercambiarse por cualquier otra sustancia. Es el dinero de la contaminación, pero algo así es un producto meramente histórico. De tal manera, decir que el CO2 es el contaminante universal es asumir que lo natural, CO2, se ha vuelto histórico, pues de pronto tiene la capacidad de sustituirse en la idea del ecologismo catastrofista por cualquier sustancia. Es decir, que se elige hablar de huella de carbono y de asumir al CO2 como presunto contaminante universal, en vez de luchar contra contaminaciones específicas con responsables específicos. Contaminaciones producidas por empresas capitalistas que son históricamente determinadas y que la izquierda viene denunciando como históricamente determinadas desde hace casi un siglo. La izquierda viene señalando lo histórico como histórico y a ser suprimido, mientras que el ecologismo catastrofista del CO2 tiende a omitir estas contaminaciones específicas históricamente producidas por el capitalismo para solo fijarse en la huella de carbono natural, transformando al CO2, sustancia natural, en un supuesto poder histórico contaminante brutal. En síntesis, del lado del discurso del cambio climático antropogénico catastrófico, tenemos que la estructura y la dinámica del discurso del cambio climático antropogénico catastrófico presenta las siguientes características. Se trata de un discurso equívoco y aterrorizante por catastrofista, a fin de ser manipulatorio de las acciones humanas y revolucionarias en particular, para lo cual aparenta ser científico y oculta las ecuaciones falaces que lleva a cabo entre fuerzas productivas positivas humanas y fuerzas productivas negativas capitalistas y aún capitalistas nocivas, pues de esta manera se transforma en un discurso pro-capitalista y al mismo tiempo contra la humanidad. Por eso es que oculta todo esto, suprimiendo autoritariamente la existencia de la polémica científica en torno al cambio climático. Mientras, por el lado de la izquierda ecologista auténtica, la existencia de una polémica científica aún indecisa en torno al origen del cambio climático la obliga a introducir un principio precautorio para no asumir acríticamente la narrativa y las acciones propuestas por el panel intergubernamental para el cambio climático antropogénico. Mientras la estructura del discurso de este nos muestra además que es equívoco y manipulatorio, favorable al capitalismo y contrario a la humanidad. Por supuesto, cabe la posibilidad peregrina de que aunque la estructura del discurso del cambio climático antropogénico catastrófico sea mendaz, esto es, que su estructura misma nos dice que miente, puede ser, que todo suceda como en el cuento del pastor y las ovejas, que por 3 veces mintió pidiendo auxilio a todas las gentes del pueblo contra el lobo, dígase calentamiento global antropogénico, y a la 4ª vez pidió auxilio cuando era cierto que venía el lobo, pero ya nadie le creyó. Es decir, puede ser que aunque la estructura del discurso del cambio climático antropogénico sea mendaz, el contenido de este sea verdadero. Pero este ahí, que el modus operandi del mismo suprime autoritariamente
la existencia de la polémica científica en torno al cambio climático. Nada quiere saber de la verdad, a fin de que prevalezca el designio manipulatorio, aterrorizante, procapitalista y antihumanidad que caracteriza su estructura. Así que todo demuestra que se trata de un discurso que, en cuanto a su estructura y contenido, desespecifica qué es lo natural, cambio climático solarmente determinado, historizándolo al proponerlo como no causado por el sol, sino por los seres humanos, mientras desespecifica lo que es histórico, las diversas contaminaciones específicas provocadas por empresas capitalistas, naturalizándolo al reducirlo a una huella de carbono dejada por todos los seres vivos. En definitiva, es un discurso propio de la derecha y que pretende ser de izquierda, precisamente para aplastarla, y lo viene logrando, y lo seguirá haciendo hasta que la izquierda rechace de plano dicho discurso mendaz por su modus operandi anticientífico, su estructura argumental truculenta y porque aparentemente permanece aún indecisa la causa del cambio climático actual. Ahí terminamos. Bien, pues el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos mucho su asistencia, agradecemos mucho a la Feria Internacional del Libro Universitario, su invitación para participar en este evento, y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por hacernos la invitación directa. Muchas gracias.